Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Y aparte de bomba se la van a pasar escabroso, macabro, terrorífico, porque hoy tenemos una nueva edición de Historias de Ultratumbísima. Esta serie donde leo sus relatos más terroríficos que le han pasado a ustedes o a alguien que conocen. Ya me había tardado en subir uno de estos videos, amigas, y hasta se comentaba, se rumoreaba por ahí que ya iba a dejar de hacerlos. Pero cero, amigas, me encantan los espantos, me encantan los relatos de terror, así que pues esta serie sigue y seguirá en pie. Pero bueno, si tú que estás viendo este video tienes un relato terrorífico que compartir, no dudes en compartirlo al correo que aparece ahora en pantalla. Pero bueno, amigas, ya mucho intro y muy poco espanto, así que vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar historias de la tumbísima con Sailor Five. Rezo o exorcismo. Hace 3 años falleció mi madre de crianza, a la cual llamaré Christy. Ella era una persona muy solitaria antes de que mi familia la conociera. Era viuda y la familia que tenía de verdad, bueno, mejor nadota. Su fallecimiento es un tema bastante misterioso. Por lo menos unos 2 años antes empezó con una picazón en la piel. Era horrible. Esta se extendió por todo su cuerpo y cada vez que se rascaba se le caía la piel muerta. De tanto rascarse hasta se sacaba sangre. Lo más misterioso es que ella sentía gusanos en todo el cuerpo. No sé si era su desesperación, pero ella decía que se los sacaba. Pero lo raro es que nos decía, miren, estos animalitos son los que me molestan. Y no veíamos nada. Mi mamá biológica de su propio bolsillo gastó mucho, pero mucho dinero en ella, desde dermatólogos hasta otras especialidades, pero nada. Le comenté a mi mamá que estaba la posibilidad de que fuera brujería, pero en aquel entonces yo tenía 16 o 17 años, por eso no me tomó en serio, así que nunca buscamos esa segunda opción. Hasta que un día, una señora de la iglesia fue a rezar por mi mamá Christy. Ella y yo éramos las únicas católicas de la casa. La señora me pidió un vaso con agua y que sea específicamente de vidrio. En eso entró al cuarto conmigo y ella empezó a rezar el rosario al mismo tiempo que le untaba el agua en la cabeza. Mi mamá Christy empezó a caer en un trance horrible. Tenía las pupilas dilatadas y actuaba como si estuviera bajo el efecto de una droga. Miraba hacia arriba y abajo completamente ida y fuera de sí, sonreía muy raro y cuando yo le hablaba o tocaba me quitaba la mano o me hacía seña de que me fuera. Esto termina cuando esta señora acaba de rezar y mi mamá Christy cae en un sueño profundo. Duró como 1 hora dormida y cuando le pregunté si recordaba algo me dijo que no. Al día siguiente ella nos dice que se siente mal y luego al otro día se comenzó a poner rígida, perdiendo la movilidad de su cuerpo. Cabe aclarar que ella estaba luchando con un pie diabético que se le debía amputar. Le pedimos ayuda a sus familiares y no quisieron dar dinero para su salud. Y lo único que hizo uno de ellos fue pasar por nosotras y llevarla al hospital público más cercano cuando ella estaba grave. Al revisarla y realizarle exámenes de laboratorio, nos dicen que se le bajó el potasio. No nos dijeron si eso era grave o algo, ni recetas, nada. Solo nos la llevamos a la casa y ella falleció a la mañana siguiente. Tuvo una agonía espantosa, se le cerró la garganta y no podía ni tragar ni mucho menos hablar. Mi mamá biológica le quiso traer un sacerdote respetando sus creencias, pero no quiso. Yo la vi fallecer. Falleció de una convulsión y vi cómo su cuerpo poco a poco dejó de respirar. Ahora, esto no termina aquí. Por cuestiones de la vida nos mudamos de casa y los espantos comenzaron. Mi mamá biológica y yo comenzamos a soñar con ella. Mi mamá soñaba que la miraba con un vestido muy bonito, pero no podía distinguir muy bien su rostro, ya que siempre estaba de lado con la piel sucia, como si tuviera tierra encima. En cambio, mis sueños son más gráficos. La última vez que soñé con ella fue que estábamos en el cuarto de su casa. Ella me tenía sostenida la mano y me dijo, ya no quieres dormir conmigo, ahora solo quieres dormir con tu mamá. Y yo no pude contestarle nada, solamente la quedé viendo muy asustada. Y es que en el pasado, con quien yo dormiera con mi mamá Christy, y después de su fallecimiento, quedé con mucho miedo a la oscuridad, por lo que usualmente si se podía dormía con mi otra mamá. Ahora lo más raro es que en el cuarto
cuarto de mi nueva casa yo tengo una foto de ella, pero ahora que tengo mi propia pareja, él siempre siente una presencia cada vez que nos vamos a dormir. Hace no mucho lo espantaron, ya que mientras estaba quedando dormido escuchaba que el ropero que tenemos en mi cuarto, como alguien adentro lo tocaba de forma muy inquietante, a lo que él con mucho miedo me despertó en medio de la noche. Luego mi otra mamá siempre dice que cuando yo no estoy se siente una vibra demasiado pesada, como si alguien estuviera ahí observándola. Luego otra vez a mi hermano y cuñada los espantaron. Estaban en la sala y escucharon mucho ruido en mi cuarto, como si fuera yo la que estaba ahí. Pensaron que yo ya había llegado del trabajo, a lo cual mi cuñada llama a mi mamá para preguntarle algo y aprovecha para preguntarle si yo ya había llegado, a lo que mi mamá le respondió que yo seguía trabajando. Ambos quedaron fríos. Entonces yo vengo aquí a esta sección a plantear muchas preguntas y que si hay alguien que pueda darme una respuesta, ya que yo nunca he tenido una mala experiencia en mi cuarto, nunca he escuchado nada, ni tampoco he visto nada. Solamente le sucede a las demás personas a mi alrededor, excepto a mí. Así que si hay alguien que sabe que puede ser esto, estaría muy agradecida. Saludos desde San Pedro Sula, Honduras. Ay amiga, pues yo la verdad no soy una persona muy conocedora de este tema, pero pues suena que no se pudo ir en paz. Y como tú eres la persona con la que más se sentía en confianza y así, por eso no decide hacerte pasar malos ratos. Yo el consejo que te daría, y que yo sé que siempre digo esto, es que hagas una limpia para ver cómo puedas ayudarle a encontrar la paz. Pero pues si hay alguien que está escuchando esto y que sepa más de este tema, dejen también sus recomendaciones en los comentarios. Muchas gracias por compartir tu relato y sigamos. El gato negro. Esto me pasó en mi etapa de universidad hace unos 5 años. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. En ese entonces yo era una chica muy solitaria, no tenía casi amigos y aún no puedo creer que me haya pasado algo así. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando desperté de una siesta después de la universidad. Lo que me despertó fueron los maullidos de un gato, no los típicos que se escuchan cuando pelean o están en celo. Me dio la impresión de que era un gato pequeño, por lo que me preocupó que estuviera solo y en peligro. Decidí asomarme por el balcón para poder verlo, pero no encontré nada. La tarde transcurrió normal y después de cenar había olvidado por completo los maullidos del gato. Tomé un baño y me disponía a volver a la cama, pues ya pasaba de medianoche. Cuando estaba a punto de quedarme dormida, volví a escuchar los maullidos, así que salí al balcón nuevamente y esta vez sí pude verlo. Era grande y se veía muy delgado y sucio. Me miraba fijamente, así que no pude dejarlo ahí. Lo llamé con la mano y dio 2 saltos, uno hacia la mitad de un árbol que está frente al balcón y otro que lo dejó directamente en él. Honestamente no sé si sea posible que los gatos salten tan alto, pues yo nunca había tenido uno, pero me sorprendió con la facilidad que llegó a mi departamento que está en el 2.º piso. Los días pasaron y comencé a tomarle cariño a mi nuevo gato, Cielo. Así decidí llamarlo por el color de sus ojos, que eran azules y hermosos. Lo raro comenzó desde los primeros días, ya que como mencioné, él era delgado y su pelaje estaba maltratado. Si bien le di un baño y le proporcioné mucha comida, no se me hacía lógico que en 3 días hubiera cambiado por completo. Ahora su pelaje brillaba demasiado, subió de peso, se notaba a simple vista, pero aún más cuando lo cargaba. Al principio me dio mucho gusto verlo así. No lo llevé al veterinario ya que todo mi dinero estaba destinado a mis estudios y me quedaba muy poco para los gastos y ahora la comida de Cielo. Comenzó a dormir conmigo, le gustaba meterse a las sábanas y ocupar la mitad de la cama estirando sus patas y siempre tocándome con sus pequeños dedos. Me daba tranquilidad tenerlo, ya que siempre he sido muy solitaria y él me brindaba compañía. A las 2 semanas yo ya lo amaba, no podía imaginar estar sin Cielo y él lo sabía, actuaba como un consentido, siempre quería estar encima mío y yo adoraba eso. Un día conocí a un chico en la universidad, comenzamos a gustarnos y decidí invitarlo a cenar. Estando en casa noté a Cielo muy molesto, no quería salir para nada de mi habitación y gruñía si mi amigo se le acercaba. No quise darle importancia y comenzamos a cenar. Yo estaba disfrutando la noche cuando de pronto Cielo salió corriendo y se lanzó a las piernas de mi amigo, mordiéndolo y encajando sus garras. Él gritaba pero no podía quitárselo de encima. Entré en pánico, así que lo único que se me ocurrió fue lanzarle agua y gritarle que dejara de hacer eso. Duró así unos 2 minutos y corrió a la habitación nuevamente. Yo me disculpé, no sabía qué hacer.
Ofrecí llevarlo al hospital y pagar los gastos, pero él se negó. Muy molesto salió de mi casa y no volvió a hablarme. Esa noche yo estaba muy molesta con Cielo, pero no era solo eso. Tenía miedo, me sentía insegura en mi propia casa. Decidí cerrar la puerta de mi habitación y dormir en la sala. Por alguna razón, no quería pasar la noche en la misma habitación que Cielo. Al día siguiente me despertaron sus maullidos, los mismos que el día que lo encontré. Abrí la puerta y me miraba fijamente a los ojos. Lo acaricié y le di su comida, pero una sensación extraña me invadía. Ya no le tenía confianza y me atemorizaba cualquier movimiento brusco que hiciera. Durante un par de días no lo dejé dormir conmigo. Cerraba la puerta cuando él estaba distraído y por más que maullara no lo dejaba entrar. Una mañana al salir de la habitación lo vi sentado frente a la puerta como el día que lo encontré. Su pelo lucía sucio y maltratado. También noté que se veía delgado. Me extrañó puesto que la comida no le había faltado ni un solo día, además de que solo habían pasado 2 o 3. Fue entonces cuando entendí su juego. Trataba de manipularme luciendo así. Sabía que eso no era normal. No podía encontrar una explicación coherente y el miedo invadió mi cuerpo. Entré al baño a pensar qué hacer. Sentía que él notaba lo que pasaba y no sabía qué era capaz de hacer. Eso que no era un gato. Actué normal. Salí de mi casa rumbo a la universidad. Intenté no hacer contacto visual con él, ni siquiera una palabra o despedida cariñosa como siempre. Cuando salí del departamento, comencé a planear qué hacer. No podía volver como si nada. Él sabía que yo lo había descubierto. Decidí llamar a un veterinario. Después de ofrecerle dinero por ir a ver a mi gato a domicilio, accedió. Lo esperé en la calle. No podía entrar sola. No era capaz. Cuando llegó subimos al departamento. Todo lucía oscuro, siendo que yo siempre dejo una lámpara encendida. Comencé a llamarlo. Cielo, ven pequeño. Encendí las luces y comencé a buscarlo. El veterinario me ayudó, pero por más que buscamos por todo el departamento no lo encontramos. El departamento era pequeño, así que no había posibilidad de que estuviera ahí. Lo raro, las ventanas estaban cerradas y la puerta con llave. No sabía qué hacer, no quería quedarme sola, pero inevitablemente tuvo que ser así. Me sentía tranquila pues las ventanas estaban cerradas. Ya llegada la noche me dispuse a dormir, no sin antes cerrar mi habitación con llave por cualquier cosa. A partir de aquí, no sé qué fue lo que pasó. Quiero pensar que solo fue un sueño. Por mi salud mental me lo repito siempre. Estaba a punto de quedarme dormida cuando una vez más esos maullidos, como si fueran de un gato pequeño, volvieron a escucharse. No quería levantarme, cerré los ojos, pero entonces pensé que si lo veía allá afuera, sabría que no podía entrar. Me levanté y me acerqué al balcón. No había nada, pero los maullidos aún se escuchaban. No quise abrir el balcón y volví a la cama. Me tapé de pies a cabeza y quise concentrarme en dormir. Cuando ya lo estaba logrando, estiré mi pierna y lo sentí. Su pelaje suave rozaba mi pierna. Entré en pánico, no podía moverme. Sentía cómo mi corazón se aceleraba e incluso lo escuchaba. Lo escuchaba ronronear tan fuerte que me ensordecía. De pronto las sábanas se levantaban. No era un bulto pequeño del tamaño de un gato, cada vez se hacía más grande, hasta que por fin las sábanas caían descubriendo lentamente el cuerpo desnudo de un hombre. Era alto y en algunas partes del cuerpo tenía pelo negro, como si se estuviera desprendiendo de él. Caminó lentamente hacia el balcón dándome la espalda. Yo seguía paralizada por el miedo y el asco que me provocó la situación. De pronto estiró su mano y abrió el seguro del balcón deslizándolo para abrirlo. Volteó y me miró. Sus ojos eran tan o más azules que cuando lo encontré. Llenos de lágrimas, brillaban con la poca luz que entraba. Se paró en el balcón y de un salto llegó al árbol, el mismo al que subió cuando llegó. Bye. Pasaron unos 10 minutos y pude recuperar las fuerzas para moverme. Me senté en la cama y miré a mi alrededor. Estaba lleno de pelos cortos de color negro. No duré ni una semana en el departamento. No me sentía tranquila ahí. Sabía que él podía volver. Ahora vivo lejos, pero aún siento su presencia de vez en cuando y el miedo de que vuelva en alguna otra forma y yo no me dé cuenta. Tú no. Bye. Qué miedo, güey, me mega cagué. Y luego yo con mi gato negro aquí. Ay, Alucard, ni se te ocurra hacerme un chistecito de esos, ¿eh? Ay, mira, pues no, me dejaste paralizado. No tengo mucho comentario que hacer, pero pues
Gracias por espantarme, ¿eh? Tenía mucho rato sin sentir este espanto. Pero bueno, sigamos. Se la llevó el diablo en cuerpo y alma. Esta historia me fue contada por mi tía abuela, quien vivió los sucesos junto a su suegra. Ambas eran mujeres profundamente devotas y habitaban un pequeño pueblo en Hidalgo. En ese lugar había una señora moribunda, conocida por su carácter amargado y por las muchas maldades que le había cometido a lo largo de su vida. A esta mujer le gustaba levantar falsos testimonios en contra del prójimo, decía mi tía abuela. El final de sus días llegó de la forma más espeluznante. A la mujer le quedaban apenas unas horas de vida, pero en lugar de buscar la paz, en su lecho de muerte se empeñó en rechazar todo lo sagrado. Cuando le ponían un crucifijo en el pecho y le invitaban a pedir perdón, ella lo arrojaba al suelo con odio, negando a Cristo una y otra vez. Entonces algo comenzó a suceder. Afuera, el cielo se llenó de relámpagos que iluminaban la noche como si fueran señales de una tormenta inminente. Los gatos empezaron a maullar de forma inquietante y en el tapanco de la casa se escuchaba el sonido de algo muy pesado arrastrándose sobre el piso. De repente la luz se fue, dejando la habitación en completa oscuridad. Aterrorizadas, mi tía abuela y su suegra corrieron a buscar velas, pero antes de encontrarlas la luz regresó, revelando una escena que jamás olvidarían. Allí en la cama yacía el cuerpo sin vida de la señora. Sin embargo, su rostro era una visión del horror. Su expresión estaba desfigurada, con los cabellos levantados en picos, como si alguien se los hubiera jalado hacia arriba. Su lengua grotescamente alargada colgaba de su boca y le llegaba hasta el pecho, mientras que sus orejas y nariz parecían haber crecido de manera antinatural. Al intentar rezar, la suegra de mi tía abuela descubrió con horror que las palabras se le enredaban y se le olvidaban las oraciones. Por más que intentaba, nunca lograba concluir su rezo. Días después acudieron al sacerdote del pueblo para contarle lo sucedido. Tras escuchar el relato, el padre en voz baja y con serenidad concluyó: no hay duda, a algunas personas se las lleva el diablo en cuerpo y alma. Te agradezco por haber creado tantos videos que me han ayudado a terminar de cursar la carrera, pues siempre te oía mientras hacía mis tareas. Tun y mega amiga, creo que esa es una gran frase. A algunas personas se les lleva el diablo en cuerpo y alma. Gracias por tu relato y sigamos. Historias cruzadas. Es la primera vez que escribo. Siempre escucho historias de Ultratumbísima. La utilizo como podcast cuando limpio mi casa. Ya hace como 2 semanas que me pasó esto, y como últimamente agarré una rachita de andar escuchándolas para todo, hasta nuestra hija de 8 años me dice: andas escuchando historias de terror, ¿verdad? Ay, perdón que interrumpa, pero me dio ternura esto, porque me recordó a cuando yo era chiquito y mi mamá escuchaba La Mano Peluda, y yo de que ya estás escuchando La Mano Peluda. Ay, qué bonito, me encantó. Bueno, y ya pues le dije a mi esposa: le voy a mandar nuestra historia al Sailor a ver si salgo. No me creía, pero pues aquí estoy. Todo este hilo de historias entrelazadas comienza por el año 2003, en el que mi esposa, cuando era una tierna infante de 7 años, me contó que ella a veces los fines de semana se quedaba con su abuela a dormir. Entonces un sábado se quedó allí. Cuando ya se había dado la hora de dormir, todo normal, se fue a acostar. Después se despertó de repente, de esas veces que uno se despierta sin motivo aparente. Para esto, tienes que saber que el sillón donde dormía tenía vista directa al baño, y allí en la puerta, en penumbras, vio a una mujer que para ese entonces ella la relacionó a Jesús, porque esa era la religión que le inculcaron de pequeña. Eso lo pensó ya que era alguien de cabello suelto, pero no se miraba su cara, solo la silueta. Dijo que algo le dio repelús y cerró por unos segundos los ojos, y cuando los abrió de nuevo, la silueta de esa persona de cabello largo estaba un poco más cerca. Los volvió a cerrar y le ganó un poco la curiosidad de pensar si se acercaría de nuevo, y nuevamente los abrió. Grave error, la figura estaba aún más cerca. Entonces lo cerró con mucho miedo, pensando que de tonta los volvía a abrir. Directamente se tapó la cara con la cobija. Tenía mucho miedo porque pensaba que alguien se la iba a levantar, pero nada ocurrió. Aún así no podía dormir hasta que finalmente la venció el sueño. Ahora bien, en 2023, cuando yo estaba recién aliviada de nuestro segundo hijo, me contó muy angustiada un día por la madrugada lo que acababa de suceder. Primero voy a poner contexto.
En nuestro cuarto, ella duerme del lado derecho de la cama al lado del closet y yo del lado izquierdo. Ella estaba durmiendo boca arriba y la habitación se encontraba en penumbra. Solo entraba la luz de la luna porque tenemos persianas de mi lado, cuando de pronto ella se despertó y había una mujer parada a un lado mirándola fijamente, una mujer también de cabello suelto. No podía ver sus facciones por la penumbra, solo su silueta, y cuando este ente se dio cuenta que ella se había despertado, se fue alejando por el pasillo mientras se desvanecía poco a poco hasta llegar a donde acaba el closet. Ella, pensando en darle una explicación lógica, porque es de las personas que buscan una explicación para todo, pensó que a lo mejor sería yo, a lo que con su mano izquierda empezó a buscarme en la cama, y allí estaba yo, por lo que se asustó quedándose inmóvil, cerrando los ojos con fuerza, esperando que amaneciera o que yo me despertara, y recordó ese evento muy similar que le había ocurrido de niña. A los minutos escuchó que el bebé lloró y que yo me desperté a atenderlo. Se sintió muy aliviada porque prendí la luz y ahí ya me contó el asunto. Tenía miedo, así que yo me quedé con ella despierta hasta que dormimos de nuevo. Duró con una semana con alteración del sueño porque le daba miedo volver a dormir. Ahora, ¿por qué el título? Bueno, esto pasó en 2024. Hace 2 semanas yo estaba durmiendo tranquilamente. Es curioso, porque yo soy de las que muevo todo el tiempo las cosas del lugar, pero casualmente las cosas estaban colocadas en la misma ubicación de aquella vez del 2023 cuando mi esposa tuvo esa aparición. Espero que se entienda, porque es de esas veces que sueñas que estás durmiendo. A partir de ahora, todo se desenvuelve en mi sueño. Yo voy a dar la señal cuando ya haya despertado de él. Ahora sí, yo estaba dormida soñando profundamente y en mi sueño la locación era como de una vecindad antigua. Las ventanas estaban abiertas, se abrían hacia afuera y solo tenían cortinas que se recorren. El caso es que estaba entrando mucho frío. Yo estaba acostada del lado derecho, cosa rara porque yo duermo del lado izquierdo en la vida real. El lugar en nada se parecía a mi casa. Era como si viviéramos en otra época humilde. Yo me levanté con mucho frío a cerrar la ventana porque entraba el aire muy fuerte y las cortinas se movían mucho. Tenía unas ganas tremendas de ir al baño, así que fui. Este tenía una cortina en vez de una puerta en la que se podía ver si alguien pasaba por la parte de abajo. Yo miré que alguien pasaba, pero dije, bueno, ha de ser mi hija que se levantó al baño. Pero cuando terminé, me asomé a su cuarto y estaba mi hija dormida. Así que pensé, mi esposa quizá fue, pero no, también estaba dormida. Pero aún así lo ignoré y me acosté, cuando de pronto yo ya había agarrado el sueño de nuevo y me despierto abruptamente con una sensación de no poder respirar. Abrí los ojos y era una mujer ahorcándome y viéndome fijamente mientras sonreía. Su vestimenta era como adaptada a una época, de esos vestidos que se amarran por atrás y escotado color negro. Era delgada y de tez blanca, su cabello era oscuro y largo, dividido en 2 secciones hacia enfrente. La verdad tenía mucho miedo, así que le hablaba con tal desesperación a mi esposa que dormía a mi lado, y ella no se despertaba. Le decía mi amor, con lo poco que podía hablar. Ahora sí, volvamos a la vida real. Mi esposa se despertó afortunadamente y escuchó que yo susurraba mientras dormía con la voz entrecortada. Mi amor, a lo que ella pensó, ha de estar teniendo un mal sueño. Entonces empezó a tocarme la pancita suavemente para no despertarme bruscamente, y fue así que abrí los ojos y estaba ella acariciándome. Cuando desperté, mi corazón latía fuerte y lo único que pude hacer fue abrazarla y llorar inconsolablemente, porque pensé que me iba a matar la mujer esa de mi pesadilla, que se sentía muy real. Tenía miedo de volver a dormir, así que ella me dijo, vamos a ver algo para que te despejes. Cuando tengas sueño otra vez te voy a estar cuidando, y si vuelve a pasar te protegeré. Eso me tranquilizó muchísimo. Ahora bien, mi esposa siempre ha estado muy interesada con el tema de las vidas pasadas. Te recomiendo ver un video al respecto. Te puede aparecer en YouTube como Yo era un niño maya. Es de una señora que justo relata acerca de vidas pasadas. En una de las meditaciones que hizo mi esposa, ella me narra que se vio en un lugar como de la época de los 60, pero no era mujer en esa vida, era un hombre tomando un café en una cafetería americana. Ahí conoció a una mujer muy bella que trabajaba como mesera. Esta mujer era la que lo atendía. Al instante le llamó la atención ya que era amable y atractiva. Se hicieron amigos y él tomaba el café ahí muy seguido. Relata que ya había pasado un tiempo y ya eran pareja.
De repente dice que él era muy inseguro y al descubrir que esa mujer le había sido infiel, comenzó a ahorcar a esa mujer hasta la muerte, ya que no pudo soportar su traición. Esto me lleva a pensar a mí, si esta mujer no pudo descansar en paz por la forma trágica de su fallecimiento, y me pregunto si su alma no puede cruzar al otro lado. En fin, esta es nuestra historia. Por favor, si alguien sabe de esto, ayúdenme a encontrar respuestas, ya que como yo soy de las personas que nada más cierro los ojos y a dormir, no he podido hacer ninguna de las meditaciones, y no sé si es algo que me persiga a mí, porque ya las manifestaciones que ha tenido no la han agredido de alguna u otra forma, y a mí todo lo contrario, a mí me agreden. Por cierto, el otro día mi hijo de casi 2 años pasaba por el pasillo y al pasar al lado del cuarto de su hermana se quedó viendo hacia adentro, pero no entró. Dijo hola y se fue. Cuando pasé yo dije, a lo mejor ahí está su hermana, pero cuando fuimos a la cocina, ella estaba ahí. Nos dio mucho miedo. ¡Tun! Ay, amiga, pues esto sí, que quién sabe qué sea lo que las esté persiguiendo. Yo nunca me he puesto a investigar sobre eso de vidas pasadas, amiga, porque no sé, o sea, tal vez sea muy egoísta de mi parte, pero yo nomás pienso de que pues ya tengo esta vida, ¿para qué quiero indagar de vidas pasadas y futuras? Y pues también porque yo no sé meditar. La única vez que intenté meditar me hundí. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. El demonio del árbol. Yo soy de Monterrey. Esto pasó en el 2012, cuando era una inocente adolescente de 17 años. Yo tenía poco de entrar a la universidad a estudiar la licenciatura de psicología. Solo había en turno de noche y era de 7:20 a 10:20 pm. Yo trabajaba de 9 am a 7 pm. Me iba corriendo a la universidad que quedaba una cuadra del trabajo. Para ese entonces mi ahora esposo era mi novio y él, bien bello como siempre, todas las noches pasaba por mí en el carro para no irme sola. Después de pasar por mí me llevaba a cenar y de ahí a mi casa. Un día yo tenía que entregar unos trabajos súper importantes y le dije, amor, ahora no podré cenar contigo, llévame a mi casa porque si no, no voy a terminar los trabajos. Él aceptó y me dejó en mi casa. Pues ya, estaba bien puesta para el trabajo y cenar, cuando en eso llegó mi papá. Llegó un poco alcoholizado y mal acopió conmigo. Yo apenas le había dado una mordida a la hamburguesa y mi papá se empezó a reír y le dio un tremendo manoseo a mi hamburguesa. Me enojé y por hacer drama, agarré la hamburguesa, la hice trizas con mis manos y la empecé a tirar en la bolsa donde me la dieron. Yo iba enfurecida para la calle a tirarla en el bote de basura. Empecé a maldecir cuando de repente escuché que me chistaron. Al lado de mi casa vivía mi abuela, la mamá de mi papá, y unas primas con ella, y ahí en la fachada nos escondíamos a fumar. Pensé que eran ellas y les dije, ¿qué chingados quieren? Amiga, no había nadie, y no sé por qué volteé al árbol, porque a un lado del bote de basura estaba un árbol enorme, y vi una cosa horrible. No encuentro forma de explicar qué era. Era una figura humanoide, flaco, tenía brazos largos, y estaba en una rama del árbol como en cuclillas. Tenía la cara como de un demonio horrible, tenía los dientes grandes, y estaba totalmente negro. Del impacto no pude moverme ni hablar. Fueron unos segundos que yo sentí que fueron una eternidad. Yo escuchaba como si me susurrara en el oído y en eso me sonrió y fue cuando por fin mi cuerpo estúpido respondió. Grité como nunca. En eso salió mi papá y mi abuela de la casa. Algo voló y se empezaron a caer muchas hojas del árbol. Empecé a llorar y como buena madre mexicana, mi madre me dio un pedazo de pan. Yo de ahí me desconecté de este mundo y me levanté hasta el otro día. Ni entregué el trabajo porque no fui ni a trabajar ni a la universidad, pero ni cómo decirle al profe que no lo hice porque vi un ente en el árbol. Te juro que quedé traumada mucho tiempo, con decirte que yo soy mega rockera y las noches me ponía a rezar. Cuando mi novio me iba a dejar, él se metía hasta la puerta de mi casa porque yo tenía mucho miedo y ya, él cerraba el portón y se iba. El árbol lo cortó mi abuela y le echaron cemento para que ya no creciera de nuevo. Después de eso me sentí más aliviada.
Aun cuando lo cuento se me pone la piel chinita. Y neta que si a mí alguien me lo contara, no se lo creo, pero lamentablemente me pasó a mí. Mi abuela, que en paz descanse, me dijo que fue porque se la rayé a mi papá y que eso no se hace porque al diablo le da gusto y que lo que vi era el diablo. Claro, a mí mucho tiempo me dijeron que no era nada, que aluciné, pero después descubrí, porque me estaba bañando y la ventana del baño daba para el patio de mi abuela, que mi abuela le decía a alguien que cortaron el árbol por lo que yo vi, que porque ella vio cuando voló. O sea, me dije, no mames, no estoy mal de la cabeza, esa cosa sí existió, mi abuela también lo vio, pero bueno, sigo sin saber qué fue esa cosa que vi. Tú... Uy, amiga, pues de esas cosas que es mejor ni investigar, ¿no? Si a mí me pasara algo así, intento borrarlo de mi mente y lo último que haría sería intentar encontrarle razón alguna. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. La voz que no llegó. Yo solía vivir en la casa de mis abuelos cuando mis padres estaban juntos. Y en esa casa, desde que yo tengo memoria, sucedían cosas paranormales. Le sucedieron a mis padres y hasta a mi tía. Oían voces y veían sombras igual que yo. Pero vamos a centrarnos en un fin de semana en el que fui de visita con mis abuelos, cuando mis padres ya se habían separado de manera definitiva. Me fui el viernes y me regresaron el domingo. Tenía unos 16 años, así que ya estaba perfectamente consciente de todo lo que pasaba. Mis abuelitos nunca me dejaban sola en la casa, pero justo ese día tenían que asistir a una especie de catecismo porque iban a ser padrinos de algo, así que me quedé sola. Mi padre se va a las 9 al trabajo, regresa a comer por la tarde 1 hora y se vuelve a ir. Sale a eso de las 6 o 7, pero siempre llega tarde porque se va a ver a su novia. Mi tío y su esposa viven arriba, pero tampoco estaban. Como te comento, ya me habían sucedido cosas paranormales en esa casa, como que me rascaran la parte de atrás del sillón mientras estaba acostada viendo tele, o sentir una vibra escalofriante por la noche en la oscuridad. Así que cuando oscureció, decidí hacer una videollamada con mi mejor amiga para aliviar la tensión y sentirme acompañada. Empezamos a bromear y jugar con filtros, y algo curioso es que un filtro, además de enfocarme a mí, enfocó algo más a mi lado, pero comprobé que no fuera algún objeto que semejara un rostro, y lo más tenebroso es que vibraba de manera horrible, como si hubiera algo moviéndose pero súper rápido. Bueno, luego de eso mi amiga y yo nos asustamos y dejamos de jugar, pero seguimos hablando un rato más y escuché ruidos de pasos muy fuertes arriba, como si fuera alguien queriendo que escuchara, ya que no se oían pasos normales que haría alguien caminando. Cuando dejé de hablar con mi amiga, decidí lavar los trastes que utilicé en la comida para poder distraerme. Lavamos los trastes en el lavadero por el poco espacio en la tarja de la cocina. Hay una ventana en el cuarto de mi papá que se alcanza a ver desde el lavadero. Bueno, siempre he tenido algo de sentir las miradas y voltear en el peor momento posible, así que mientras lavaba mi plato y vaso, volteé a la ventana y te juro que vi una sombra que tapó la lámpara por un segundo. Luego de eso, como mi única y mejor amiga ya no podía hablar, me fui al cuarto de mi papá a ver la tele, mientras veía mi teléfono. Ya sabes, para no sentirme tan sola y distraerme, porque estar sola en la sala de noche me asustaba mucho. El caso es que después de un rato, te juro por mi vida, que escuché la voz de mi abuelita llamándome desde la cocina. Al instante de escuchar el Jimena con su voz, salté feliz de la cama y corrí a encontrarme con mis abuelitos después de esa tarde de terror. Pero Sailor, no habían llegado. La casa es chiquita, así que desde donde estaba podía escuchar cuando mis abuelitos o mi tío llegaban, ya que abrían el zaguán para meter las camionetas. Pero por la emoción, no me puse a pensar que ni había escuchado que se abriera el zaguán, ni algún motor, ni la puerta de entrada o cualquier otro ruido. Ya te imaginarás que me mega asusté, pero eso no es lo único. Ahí te van otros 3 eventos que sucedieron en ese mismo fin de semana. En la noche, escuché perfectamente arriba de mí, como si arrastraran un mueble de metal pesadísimo. Le pregunté a mis abuelitos y a mis tíos que viven arriba si habían movido algo y estaban dormidos a esa hora. Al otro día iba a salir con mis tíos de shopping a la Ciudad de México y a comer, así que mis abuelitos y mi papá salieron y para no sentirme sola me subí a arreglar con mis tías. Olvidé algo en mi cuarto, así que bajé a recoger lo que necesitaba para regresar con mi tía y huevos, que estaba prendida la lámpara ventilador del jefe en el nivel más alto, nivel en el que mi papá nunca lo pone. Como dato,
Mi papá heredó su TOC, así que ninguno de los dos dejamos nunca una luz prendida antes de salir o irnos a otra habitación, por lo que pensé que ya había regresado o olvidado algo, pero lo busqué en el baño y nada. Por la noche le pregunté a todos si habían regresado a la casa o prendido el ventilador de mi papá y claramente no había sido nadie. El último y más espantoso evento tuvo lugar al día siguiente. Después de tantos eventos, la verdad yo ya quería irme, porque siempre pasaron cosas en esa casa, pero nunca tan frecuentes ni tan fuertes. Me desperté temprano para poder bañarme y estar lista en cuanto mis abuelitos despertaran, así que prendí el boiler y mientras esperaba que se calentara un poco, me recargué en el lavadero viendo hacia el baño. ¿Recuerdas que te dije que siento las miradas? Bueno, pues sentí una mirada aterradora, la cual venía de la bodega que está arriba del baño. Únicamente alcancé a alzar un poquito la mirada y de reojo vi una figura fantasmal que me estaba viendo fijamente desde arriba. Solo alcancé a correr al baño y no tuve el coraje de ver esa cosa a los ojos, pero ha sido la vez que más miedo he tenido en mi vida. Pero bueno, como dato, luego de ese fin de semana ya no me ha vuelto a pasar nada paranormal en esa casa y ya no me da miedo quedarme sola a oscuras de noche en la sala. Desde entonces, el silencio en la casa de mis abuelitos nunca volvió a ser el mismo, pero al menos el terror ya no era mi sombra. Tún. Uy, amiga, pues sabe que se te decidió pegar ese fin de semana, pero zafo cero, güey. Güey, yo siento que nunca siento cuando alguien me está viendo. Yo siento que como que yo no soy tanto de sentir las miradas. Espero que eso me venga bien si algún día un espectro me está viendo o algo. Ay, no. Dios guarde. Toco madera. Ay, no tengo Ay, aquí en el piso. Toco madera. Sigamos. Foto de un demonio. Soy de Ciudad Obregón, Sonora, pero actualmente vivo en Monterrey. Ay, saludos, Obregón. Quiero compartir contigo una experiencia fascinante que vivió una amiga cercana de mi madre. Es una historia que me ha impactado profundamente y creo que podría ser de tu interés para tu audiencia y para ti debido a la calidad de la fotografía, la cual la amiga de mi madre me envió directamente. Contaré el relato en primera persona para ser más claro. La historia comienza unos días antes del Día de Muertos, cuando mi madre me pidió que la llevara al panteón a visitar la tumba de mi hermano fallecido. Aunque como practicante evangélica no solemos celebrar este día, decidí acompañarla junto a otros 2 hermanos, en total somos 10. Estuvimos limpiando y poniendo flores en la tumba y en un momento decidí tomar una foto para compartir con la familia. Al enviar la foto por WhatsApp y tomar la misma por esta aplicación, la tomé, la envié y no la revisé. Sin embargo, cuando mi hermano respondió preguntando quién era el niño junto a mi madre, me quedé intrigada al revisar la foto. Quedé más que impactada, helada, miles de pensamientos cruzando por mi cabeza. ¿Qué es lo que estoy viendo? Me sorprendió ver la imagen de un niño claro y nítido junto a mi madre. Esto causó un gran impacto en mí y en mi familia, tanto que afectó la salud de mi madre y la mía y las dudas en mi cabeza, ya que nuestras creencias cristianas nos llevan a creer que se trata de un demonio. Tal vez no sea la historia más larga o con giros inesperados, pero en lo personal, esta foto me dejó demasiado impactado, ya que es una amiga de mi mamá y nunca había visto algo así de alguien tan cercano. Adjunto la foto para que puedas verla por ti mismo. Espero puedas dormir tranquilo, porque yo no lo hice en 2 noches después de ver al niño. Ay, no. Se las... No jalo. Bueno, a ver si la voy a ver. Ay, no, güey. No. Pues sí sentí feo, amiga. Y ustedes también van a estar sintiendo feo viéndola ahorita. Güey. O sea, sí, historia cortita, pero... O sea, que digas eso de que ese niño no estaba ahí. Ay, no, güey. Zafo cero. No sé si es porque tenía rato sin grabarles estos videos, pero
Vamos como a la mitad y estoy de que mega espantado ya. Pero bueno, sigamos. Pacto con el diablo. Tengo 25 años y desde siempre he sido muy miedosa, pero la verdad es que nunca he sufrido nada paranormal, solo parálisis del sueño. Hay épocas en donde puedo llegar a tener hasta más de 5 parálisis en una noche. Las veces que me ha pasado, he terminado llorando y yendo a dormir con mi mamá. Estas se caracterizan por escuchar frecuencias de sonidos y voces de conocidos, nunca visiones como la mayoría de la gente. De un tiempo acá, he atribuido aquellas crisis por estrés más que otra cosa, e inclusive siento que pude llegar a controlarlas de cierta forma y tomar precauciones simples como el no dormir de espaldas. Yo soy maestra de preescolar. Por lo general, trabajo con bebés de 4 meses a 1 año y medio aproximadamente. El horario comienza a las 8:30, pero por lo general, los bebés llegan de las 9 en adelante por ser más pequeños. Por lo que cuando me ocurrió esto, en esa media hora libre, siempre hablábamos de cosas randoms con mis colegas. Ese día en especial, nuestro tema de conversación eran las operaciones estéticas. Hablábamos cosas banales como qué nos haríamos o qué nos cambiaríamos. Siempre he tenido una mala relación con mi peso, por lo que yo dije que ninguna operación me serviría, ya que ninguna me asegura ser flaca sin volver a subir de peso. Por lo que entre bromas dije, yo haría un pacto con el diablo, le vendería mi alma, le diría que me gustaría ser flaca comiendo todo lo que quiero y sin volver a subir de peso por nada del mundo. A esto, una de mis colegas me dijo que tuviera cuidado con decir esas cosas, que en una de esas se me podía cumplir el deseo. Yo no le tomé mayor importancia y me reí debido a que lo había dicho muy al aire. Uy, amiga. Todo transcurrió normal en mi día. Por la noche me fui a dormir sin ninguna novedad. Sin embargo, en la madrugada volví a sentir el reconocible sentimiento de que iba a sufrir una parálisis del sueño. Como siempre, mis ojos veían mi habitación, pero mi cuerpo no se podía mover. La verdad es que no me asusté más de lo normal, pero en un segundo comencé a ver una mancha negra. No sé cómo explicarlo, pero una silueta sin forma moviéndose a los pies de mi cama. Aunque eso no tuviera ojos, sentía que me observaba. Recordé enseguida la conversación que había tenido en la mañana sobre lo del pacto con el diablo. Esa silueta estuvo por unos momentos más hasta que por fin pude moverme. Me traté de tranquilizar y solo empecé a pensar, era broma, nunca haría eso, nunca haría eso. Inclusive le decía a Dios que no era en serio. Luego pude recuperar mi sueño normalmente. No tuve más parálisis ese día ni los siguientes. Como dije al principio, mis parálisis nunca incluían visiones o alucinaciones y siempre me daban varias en una noche, por lo que hasta hoy creo fielmente que quizás, genuinamente, el diablo vino a tomar mi palabra esa noche. Creo que quizás una parte de mí dijo en serio lo de hacer un pacto con el diablo y por eso él se presentó esa noche. Desde ese día no he vuelto a tener una parálisis de ese tipo y mucho menos he vuelto a jugar con cosas peligrosas como esas. Tú, amigas, otra cosa que ya hemos mencionado, que ni de broma digan esas cosas, o tal vez puedan llegar a tener sueños referente a eso. Siempre intenten negarse porque esas ya son cosas bastante pesadas que ni tú ni yo nos podemos llegar a imaginar. Gracias por tu relato y sigamos. Secta extraña. Yo soy del puerto de Veracruz, pero por motivos escolares me mudé a un departamento en Jalapa. El dueño desde un inicio nos comentó que tratáramos de no meternos con los vecinos, ya que eran un poco problemáticos. Inusualmente la renta estaba un poco barata, pero lo asociamos a que el dueño conoce a la familia de mi pareja. El departamento está especialmente protegido y en la parte de afuera hay una cruz, pero como las de cementerio. No éramos tan creyentes de la brujería o cosas por el estilo. Los vecinos de la parte del medio son particularmente ruidosos. Me refiero a que ponen su música a todo lo que da, y la vecina que es importante en esta historia es un poco reservada, pero muy amable y es cristiana. De vez en cuando hacía reuniones. Como al mediodía cantaban coros nada extraños a mi parecer. Las pocas veces que la veía, siempre me preguntaba cosas como mi nombre, cómo estaba y así.
Sinceramente, solo una vez nos dijimos nuestros nombres. Lo raro empieza aproximadamente 6 meses después. Es muy fuerte lo que estoy a punto de relatar, pero bueno, sufro de ansiedad, pero siempre le pido a Dios que me cuide y cuida a los demás. Trabajaba, estudiaba y estaba normal. Teníamos un perrito que sacamos temprano y en la tarde hacer sus necesidades. Lo admito, soy muy floja para caminar y odio subir y bajar escaleras. Bien, esto sucedió en mayo del año pasado. Mi pareja, como de costumbre, me dijo que la acompañara a sacar al perro. Yo le dije que se fueran ellos dos, que yo me quedaba a picar fruta para comer con Miguelito cuando regresaran. De verdad no pasaba nada malo por mi cabeza. Me despedí de mi novio y salió. Cuando él regresó me encontró colgada, inconsciente y convulsionando. Él inmediatamente le habló a una ambulancia y me internaron de emergencia. Estuve en coma aproximadamente 4 días. Estaba muy grave y no le daban esperanzas a mis familiares. Casi muero por negligencia médica, pero gracias a Dios desperté, aunque decía incoherencias y esperaban a que mi cerebro desinflamara. Se temía que quedara con secuelas graves, debido a que estuve mucho tiempo sin oxígeno y por los golpes de mi cabeza. Cuando recobré la conciencia y desperté en terapia intensiva, yo creía que estaba internada por una neumonía, ya que por esos días tenía una tos. No fue hasta que un doctor me dijo la verdad y yo no creía lo que había sucedido. Pensé en todo el dolor que hice pasar a mis seres queridos y me encontraba destrozada y todos me preguntaban qué me motivó a hacerlo. Sin embargo, yo no tenía recuerdos, solo cuando estaba despidiendo a mi novio. Después de terapia y estar casi un mes internada, me dieron de alta y medicamentos para mi diagnóstico. Mi mamá estuvo conmigo en todo momento y cuando tocó regresar al departamento, no podía entrar al cuarto donde sucedió, que era el de la parte de atrás. Bueno, me tuve que ir unos meses, pero tenía que regresar por medicamentos y terapias. Salía algo caro tener que estarme transportando, entonces por cuenta propia decido regresar al departamento con la condición de no estar sola. Aquí por donde vivo hacen misa a la Virgen de Juquilita. Hay una capillita y la adoran muy bonito. Ese día salí un poco tarde de mi trabajo y como todos los días mi novio fue por mí. Llegamos a casa y todo normal. Lo raro comienza cuando mi novio salió a cerrar la reja y se percató que en la casa de la vecina se escuchaban gritos, pero no gritos cualquiera. ¿Recuerdas que te comenté que los vecinos de en medio son muy ruidosos? Bueno, pues esa noche en particular no se escuchaba nada, solo los perros de los vecinos y los de ellos ladrar con intensidad. Yo había escuchado los gritos, pero pensé que era misa que se oía hasta acá. Al decirme que se escuchaba algo extraño, recordé que la misa era a las 5 p.m. y ya eran las 10 p.m. Los gritos no eran de la misa, eran ellos. Se escuchaba como si fuera un exorcismo de película. Al darnos cuenta, nos entró un miedo horrible. La casa se sentía pesada y no sabíamos qué hacer. Te voy a contar lo que se oía. Era un señor gritando muy fuerte que dejara el cuerpo de esa persona y oraba en un idioma que no entendíamos. 2 mujeres orando y una llorando. Yo oía a un bebé llorar, pero mi novia decía que era un gato que lloraba muy fuerte. No sabremos, ya que los dos estábamos muy espantados. Aquí viene lo más importante, que era la persona que estaba poseída. Esta gritaba cosas que no se entendían y balbuceaba, todo muy siniestro. Yo del miedo lloré y nos encerramos a más no poder. Al rato que pasó eso, se escuchaba cómo se reían todos, como si nada hubiese pasado. No nos podemos explicar cómo sucedió. Si al señor ya lo hubiesen llevado poseído, todo el edificio se hubiese dado cuenta, porque vivimos en un 3er piso. Era imposible no darse cuenta. También, ¿por qué en ese día es que se celebraba esa virgencita? Tenemos más dudas que respuestas. Entre mi miedo, grabé un poco para que quedara evidencia y no nos tacharan de locos. No entiendo por qué si en persona se escuchaba mucho, en el video malamente con audífonos se percibe un poco. Hoy bajando las escaleras me la encontré, me saludó como siempre y por educación la saludé. No te voy a mentir, me da miedo.
En una de mis citas al psicólogo, una señora que acompañaba a un paciente me dijo que en donde vivo hay algo malo y que tengo un muerto atrás de mí. Yo ni siquiera había cruzado palabra con ella. Hasta la fecha de hoy tengo muchas dudas. ¿Qué me orilló a hacer eso? ¿Por qué no recuerdo nada? ¿Mi vecina es realmente religiosa o solo disfraza lo que hace con finta de que es algo cristiano? Y lo más importante, ¿qué pasó ese día realmente? Tú... Ay, amiga, qué fuerte historia de que cuentes que hiciste eso sin darte cuenta y que no recuerdas. Güey, pues quién sabe qué es lo que haya pasado, pero lo más importante es que espero que estés bien y que te cuides de todas las formas posibles. Muchas gracias por compartir tu relato y sigamos. No pases por aguas negras. Mis padres siempre de niñas nos decían que rezáramos cada que pasáramos por ríos de aguas sucias o que dijéramos nuestros nombres mentalmente. Conforme fui creciendo, esas cosas me parecían innecesarias, hasta que una vez fuimos mi novio, sus amigos y yo a un parque donde había un río de aguas sucias. Cuando ellos estaban jugando con la pelota se les cayó abajo de un puente. Todos se bajaron y a mí me dijeron que los acompañara. Recordé lo que decían mis padres y no quise bajar. Ellos se adentraban cada vez más al puente para sacar la pelota. Cuando la consiguieron, uno de ellos subió y me tocó el hombro. Sentí como si un frío lentamente me pasara por el cuerpo y comencé a sentir tristeza y miedo. Una imagen como flash de fotografía llegó a mi cabeza sobre una niña, pero creí que me estaba haciendo ideas. Seguí como si nada pasara. Ellos fueron a jugar a las canchas y corrían. Yo me sentía súper triste, con miedo no sé a qué y con demasiado frío. Mi novio me tomó de la mano, notó mi frío y se espantó porque era un día soleado. Así transcurrió el día hasta que comenzó a anochecer y yo moría más de frío y mi miedo crecía aún más. Cuando íbamos a casa sentía que tenía emociones que no pertenecían a mí. Era bastante extraño. Cuando entré a casa, mi mami me miró extrañada y me dijo que cómo estaba. Solo le dije que cansada y fui. Me acosté, me puse 3 cobertores y 3 suéteres porque mi frío no cesaba. En eso entró mi mamá al cuarto, acostándose arriba de mí, tocando mi cara, y me decía que qué tenía, que me veía diferente. Yo le dije, solo estoy triste. Me dijo, ¿y si te pongo agua bendita? Y comencé a llorar de la manera más agresiva. Vi que entró mi hermana preocupada al cuarto, tocó mi mano y dijo que por qué lloraba. Yo tomé su mano y comencé a gritar con lágrimas en los ojos que no dejara que me pusiera agua bendita, que yo no había hecho nada malo. Todo eso pasaba sin que yo lo manejara. Era como si no fuera yo. Después de eso, no recuerdo cómo llegué a estar en la habitación con mi padre y madre, rezando, poniéndome agua bendita, yo en medio llorando, y decía que me dolía mucho mi cuello. Mi madre pasaba una vela frente a mí, y yo, quien estaba en mí, la apagaba. Mi padre me abrazó muy fuerte y me dijo que tenía que irme, que no era bienvenida, y yo no podía dejar de abrazarlo y sentir tristeza. De repente sentí mi cuerpo ligero y mi padre lo sintió al tenerme en sus brazos. Tenía dolor en mi garganta y dejé de sentir frío. El calor de la vela lo sentí por primera vez en ese instante. Mis padres saben de eso y dicen que era una niña pequeña la que se me pegó en esas aguas. A esa niña la apretando su garganta y la aventaron a esas aguas sucias. Ella quería que la abrazaran, por eso no quería soltar a mi padre. Dice mi madre que cuando alguien toma tu cuerpo, se lleva tu energía, por eso quedé sedienta y cansada, y sentí por ese día lo que ella siente siempre, miedo y tristeza. Tú, güey, me desbloqueaste literalmente una neurona porque no sé si me lo estoy inventando honestamente o qué, que igual yo de morrito alguien me llegó a decir eso de las aguas sucias, aguas negras, no sé. Ay, pues sabe amiga, pero bueno. Gracias por compartir tu relato y sigamos. El niño de ojos negros. Les comparto algo que le ocurrió a un primo en el hospital donde trabajaba. Mis compañeros y yo estábamos platicando después de tomar un café para aguantar lo que restaba de la jornada. Eran alrededor de las 3 a.m. y la terminábamos hasta las 8. Éramos un laboratorista, 2 camilleros, una enfermera y yo, un técnico de rayos X. Trabajamos en un hospital pequeño a las afueras de mi ciudad, pues estaba casi en la salida de una carretera
hacia un parque natural, así que habían muchos árboles alrededor. Era particular, por lo que no había demasiada gente o saturación como en un hospital público, y el acceso era muy restringido. Este detalle es importante, pues cuando vimos caminar a una mujer vestida de negro con un niño de la mano quienes se dirigían al servicio de urgencias, nos pareció bastante extraño. Nosotros nos hallábamos sentados en las bancas junto al acceso a urgencias, que era un pasillo de unos 4 metros de largo que daba a las puertas de cristal. La mujer era muy guapa, de tez blanca, ojos miel, cabello pelirrojo, alta, esbelta, llevaba un vestido negro y medias negras, así como zapatos negros de tacón muy alto. Además, tenía una estola que parecía de piel de zorro o algún animal parecido. Por último, llevaba una boina negra sobre su corto y rizado cabello. La acompañaba un niño de unos 8 o 9 años, quien se veía demacrado con grandes ojeras y extremadamente delgado, casi esquelético. Parecía estar muy enfermo, tenía una mirada perdida y no se movía o hacía algún gesto además de caminar mecánicamente. También vestía de negro con una playera y unos pantaloncillos cortos, lo que permitía ver sus piernas que eran extremadamente delgadas. Yo no podía dejar de ver al niño, quien tenía algo extraño, algo que me obligaba a mirarlo como si me hipnotizara. La presencia de la señora y el infante era rara, porque siempre nos informaban cuando un paciente ingresaba. Todos teníamos walkie-talkies. Además, a mi compañera enfermera le notificaban para que tomara los signos vitales de los pacientes y los acompañara hasta urgencias. La mujer, con una voz muy suave y amable, dijo: «Buenas noches, es mi hijo quien está enfermo y necesito que me ayuden. Le he hecho mucho daño y no puedo parar». Todos nos miramos extrañados por lo que nos decía y el tono monótono y sin vida de la mujer. El chiquillo seguía sin moverse, dándole la mano a su madre. Jordan, uno de los camilleros, reaccionó de la impresión y le dijo: «Claro, señora. Miriam, mi compañera enfermera y yo la llevaremos con el doctor de guardia para que la ayude. Síganos, es por aquí». Ellos se echaron a caminar rumbo a la entrada de urgencias. Mientras tanto, yo comentaba con los demás sobre la extrañeza de la aparición. Tratamos de usar nuestros radios para llamar a los veladores de la entrada y preguntarles si ellos habían visto a la señora y al niño, pero los aparatos no respondían. Yo me disponía a caminar hasta la caseta de vigilancia para preguntarle a los guardias cuando escuchamos un grito proveniente de urgencias, por lo que corrimos a ver qué pasaba. Cuando entramos vimos que Miriam estaba en shock, totalmente pálida, sentada en una de las sillas de la sala de espera, mientras Jordan trataba de calmarla. Resulta que la señora y el niño entraron a tomarse los signos vitales con la enfermera en el consultorio. El camillero esperó afuera por si necesitaban ayuda. Miriam dijo que estaba revisando al niño. Estaba muy frío cuando le tocó el brazo y no respondía a ninguna frase o pregunta que le dirigía. Le pareció que la madre lo movía y lo trataba como un títere. Lo peor fue cuando trató de revisarle las pupilas. Miriam se dio cuenta que tenía los ojos completamente negros, como los ojos de los aliens en las películas. Pareció que el niño se dio cuenta de su miedo, entonces le sonrió mientras la recorría un escalofrío. Ay no, ocupo pausa, me estoy mega miando. Pareció que el niño se dio cuenta de su miedo, entonces le sonrió mientras le recorría un escalofrío. La madre le tocó el antebrazo a la enfermera mientras le decía: «Le ha caído muy bien a mi niño y él dice que le gustaría venir cada noche a jugar con usted». Ay. La mano de la señora también estaba helada y tenía una mirada como si estuviera desquiciada. En ese momento, Miriam gritó y salió corriendo del consultorio. Ella y el camillero entraron al consultorio para buscar a la señora y el niño, pero ya no había nadie. Era imposible, pues tendrían que haberlos visto salir. El resto de nosotros volvimos a entrar a revisar el consultorio y solo se sentía mucho frío, además de un extraño olor a copal en la habitación. Un detalle inquietante es que la enfermera tenía marcada la mano de la mujer en su antebrazo derecho donde la había tocado. Parecía como un gran moretón en forma de mano. Hablamos con los veladores de la entrada, quienes negaron que alguien hubiera entrado. No habían visto a la señora ni al niño. Salieron a recorrer los alrededores, pero tampoco encontraron a nadie. Tiempo después, cuando le comenté lo sucedido a un doctor, quien también estaba en el turno nocturno, me contó que una vez salió por su termo de café que había olvidado en su auto. Bajó al estacionamiento y se quedó dentro de su coche unos minutos con la puerta y ventanas cerradas revisando su celular. De pronto, un niño le tocó la ventanilla del chofer donde estaba sentado.
Dice que no se veía como un indigente, además que no había de ese tipo de personas en los alrededores. Se quedó mirando al niño que se tocaba la panza y le decía con voz débil que le dolía el estómago. Mi compañero estaba a punto de auxiliar al infante cuando se dio cuenta que tenía los ojos completamente negros, como el niño que habíamos visto. El doctor dice que después de eso no recuerda más, supone que se desmayó. Lo hizo reaccionar los golpes en la ventana del velador, quien lo bajó a buscar porque se había demorado mucho. Trabajé allí por 3 años más, durante los cuales me pasaron muchas cosas de ultratumba, pero ninguna como la anécdota de la señora y el niño de negro, porque eso lo vivimos varias personas y todos recordábamos lo mismo. Tú... Ay, no los hospitales. Ay, ya. Ay, amigas. Ni el caso que ya ando bien espantado. Pero gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y gracias al becario por escoger relatos tan terroríficos. Ay, pero bueno, sigamos. 3:33 AM. Hubo un tiempo en el que yo me cuestionaba la existencia de Dios, todas las religiones que existieran. Comentaba esto con uno de mis hermanos. Un día, mi mamá me escuchó contarle lo que pensaba mi hermano sobre Dios, que este era solo un invento gachupín y mamadas así. Entonces, mi mamá se mete en la conversación molesta y me dice: hasta que no te asusten, vas a quedar a gusto. Cosa que no tomé en serio, ya que es típico comentario de mamá católica. Cabe recalcar que mi santa madre sabe curar a la gente, pero solo a la gente que de verdad lo necesita, como dice ella. Es muy acercada a Dios y dice que le manda mensajes. Esa misma noche me dijo por llamada que rezara antes de dormir, cosa en la que hice caso omiso. Yo dormí a las 9 p.m. exactas, ya que estaba tratando de acomodar mi horario porque mis vacaciones terminarían dentro de poco. Mi mamá estaba trabajando en turno de noche, así que decidí dormir en su habitación. Ella tiene a muchos santos al lado de su cama. Tiene 3 vírgenes de Guadalupe, al Señor de la Misericordia, agua bendita, una Biblia abierta en un salmo, un ramo que compró en la iglesia, un domingo de ramos, 2 cirios e imágenes de arcángeles. Yo no tardé en conciliar el sueño esa noche. Solo sentí que al cerrar los ojos caí en un profundo sueño, pero poco tiempo después me desperté, ya que sentí que no respiraba. Al abrir los ojos me encontré con algo que quisiera no haber visto. Era algo arriba de mí ahorcándome. No recuerdo qué era, solo sentía que me estaba estrangulando. Hasta la fecha quiero poder descifrar qué era lo que me impedía respirar, pero no lo sé. La cabeza me duele al intentar recordar. Después volteé los ojos hacia la derecha, donde mi mamá tiene a los santos, y había una mujer observando aquel suceso. Me quedé aún más en shock, intentando poder sacarme. Por el lado izquierdo, donde la cama está pegada a la pared, donde también está una ventana, escuchaba una voz que me decía: dile que te suelte, dile que te suelte, suéltate, defiéndete. Entonces luché y luché por poder soltarme hasta que pude moverme y todo desapareció. Respiré nuevamente, demasiado agitada, como si hubiera salido de una piscina. Tomé mi celular para ver la hora, ya que para mí habían pasado solo algunos minutos desde que había cerrado los ojos para dormir. Y lo que vi me aterró aún más, erizándome la piel. No habían pasado minutos, sino horas. 7 para ser exactos. Pero no solo eso fue lo que me choqueó más, sino la hora en específico. Las 3:33 AM. Te juro que lo creía imposible. Creía que era cosa de sueño o que era debido a que aún estaba adormilada. Me tallé los ojos varias veces para ver bien y sí, en efecto eran las 3:33. Me levanté como pude y me fui a la habitación de mi hermano para poder dormir en paz, ya que a pesar del inmenso miedo que sentí en ese momento, aún tenía muchísimo sueño. Dormí y al poco tiempo volví a conciliar el sueño al lado de mi hermano. En la mañana le conté a mi mamá, solo para recibir como respuesta: te dije. Yo me quedé callada y sin decir nada. Desde ese entonces no duermo sin antes mínimo persignarme, pedirle o darle gracias a Dios. Uy, amiga, siento que tu mamá te mega echó la sal al decirte eso de hasta que te espanten. Ay, pero bueno, ya no faltan tantos, amigas. Y si ven que cada vez meto menos de mi cuchara, ya saben, es porque ya estoy espantado. Sigamos. Hija del demonio. Lo que voy a contar es algo que me ha pasado más de una vez y en sueños.
No más de pensarlo y acordarme de aquello siempre hace que mi corazón empiece a acelerarse del miedo. Para darte más contexto, antes de empezar el relato, mi familia no es normal. A lo que me refiero es que tenía familiares que eran brujos blancos, que vienen con mucho conocimiento de lo supernatural, han hecho tratos con el diablo, le han echado hasta lo que no al que he mencionado anteriormente, etc. Para resumir, tengo muchos relatos que contar que después mandaré. No sé si lo que me haya pasado tenga que ver con todo lo que han hecho mis familiares, pero tampoco no voy a decir que lo más seguro es que sí. Yo nunca he sido una persona normal. Desde que nací me han dicho niña del demonio, tiene Satanás cerca, etc. Y hasta la fecha piensan que estoy poseída. Esto es porque de a corta edad no me gusta entrar a las iglesias. No puedo sentarme a escuchar una misa sin empezar a llorar. Al igual que siempre he hecho cosas que asustan a la gente, pero cuando era chiquita a mí me daba risa verlas asustadas. Para darte un ejemplo, cuando era niña me gustaba despertarme a eso de las 3 de la mañana para irme a parar a un lado de la cama de mi hermana y verla dormir mientras abrazaba un muñeco. Una vez que se haya despertado, yo salía corriendo mientras ella gritaba por mi mamá. Por estos hechos, me decían que había venido del mismo infierno por cosas que aún este día no sé por qué las hacía y por qué no puedo entrar a una iglesia. Les dejaré el dato aquí que sí tuve un bautismo y también hice mi primera comunión. Con el contexto ya finalizado, les contaré cómo he tenido sueños que nadie más, al menos que yo sepa, han tenido y no quisieran tener. ¿Verdad que en un chiste dicen que ya saben que van a ir al infierno? Quisiera decir que yo también lo digo de broma, pero sé que no es cierto. Tengo la esperanza que así no sea, y esto lo he sabido de niña. ¿Cómo es que una niña de 8 años pudiera saber esto? Yo también quisiera saberlo, pero todo va al sueño que se ha repetido 6 veces y que va a seguir pasando en el futuro. El primero lo tuve a los 8 años. No recuerdo muchos detalles, pero sí sé que se me apareció Satanás y lo que me dijo lo tengo bien grabado en mi memoria, ya que no se le olvida recordármelo. Eres mía. El segundo sueño lo tuve ya en la prepa en mi primer año también. En ese sueño me acuerdo haber estado en la escuela en mi primera clase del día. Estaba hablando con otros compañeros, esperando a que fuera hora de que empezara la clase, cuando llegó una amiga mía y me dijo que me escondiera. Y yo estaba confundida porque no entendía la razón por la cual ella estaba en temor y con prisa. Ella me agarró de la mano y me quiso esconder cuando entró él. Mi amiga me puso atrás de ella y me dijo que ella me protegerá. Y es cuando me entró el miedo, pero de la curiosidad quise ver a quién tenía mi amiga comportándose en esa forma. Y en el momento miré a una persona que en ese tiempo yo tenía un crush, pero yo sabía que no era quien estaba aparentando ser. En eso me levanto de mi cama y estaba incómoda por el resto del día, ya que no podía dejar de pensar en el sueño que tuve. El tercer sueño es más corto, ya que no me acuerdo de muchos detalles, pero sé que estaba en un centro comercial de noche y se miraba abandonado. Estaba buscando a mi familia, tratando de salir del lugar cuando me empecé a sentir mareada y sentí como el miedo empezó a tomar de mi cuerpo, pero lo que más me asustó del sueño es que lo volví a ver. Esta vez era en lo que viene siendo su cuerpo. Él estaba brillando con una luz roja, se acercaba a mí e hizo que me fuera acercando a él. Vi cómo me miraba fijamente, tomé nota de los cuernos que salían de su cabello rizado. Quisiera acordarme más, pero es cuando me desperté. El cuarto sueño fue en mi segundo año de prepa. En ese sueño cambió su figura a otra persona en la que tenía crush en ese entonces. Estaba yo sola caminando por las calles de lo que parecía Nueva York, o algo que mi mente quiso interpretar como el lugar, ya que nunca he ido para allá. Las calles estaban solas, desiertas, no había ningún signo de vida en esas calles, cuando el cielo se puso rojo como si el sol se fuese metiendo. Volví a sentir ese miedo de todo el tiempo. Miré cómo a lo lejos se iban acercando personajes o figuras que solo pudieran verse en decoraciones de Halloween. Eran esqueletos, zombies, demonios y más teniendo un desfile. Yo no quería acercarme, pero en eso salió él, sentado al otro lado del desfile en su trono esperando. No podía despertarme, aunque más tratara, no pude mientras sentía cómo mi cuerpo iba caminando, mientras su público se movía a un lado para dejarme pasar mientras celebraban, y él esperaba con una sonrisa. El quinto sueño fue el que más me asustó, y siempre me hace sentir un temor que trato de hacer otras cosas para dejar de pensar.
distraerme lo más que pueda porque me marcó. Este tomó lugar en mis últimos meses de mi año de prepa. Ese día estaba pasando tiempo con mi amigo cuando nos dio sueño mientras mirábamos la televisión. Él fue el primero en quedarse profundamente dormido y yo ya no podía seguir peleando el sueño, el peor error que pude haber cometido. En el sueño estaba con mi amigo enseñando en dónde vivía antes en Mexicali, contando unos relatos cuando sentí un miedo, un temor tan feo, de esos que te congelan y no puedes hacer nada porque tu cuerpo no te responde. Trataba de hablarle a mi amigo para que me ayudara, pero él no contestaba. Era como si el tiempo se hubiera parado. Cuando volteé a ver la puerta, miré lo que se conoce como un tuetué o queltehue. Eso se acercaba y sentí cómo me agarró de los hombros y me llevó volando a la entrada de lo que yo consideré como el infierno. Allí había mucha gente esperando a que les abrieran las puertas. Miré a mucha gente que no conocía cuando se me acercaron dos personas, una mujer y un hombre. La mujer estaba hablando, pero yo no le estaba poniendo mucha atención, ya que estaba tratando de ver cómo escapar. En eso gritó con emoción e hizo que le pusiese atención y dijo: «Qué suerte tienes de ser VIP, lo vas a conocer en persona». Cuando me desperté estaba pálida, tuve que correr al baño para vomitar, estaba mareada, por el resto del día estuve en shock. El último sueño fue súper corto porque me desperté inmediatamente, pero estaba caminando por el pasillo de la casa del sueño anterior. Tenía el mismo miedo, pero mientras iba caminando al final del pasillo en donde está esta puerta de un cuarto, iba diciendo: «Por favor, no me asustes». Cuando llegué al último cuarto, antes de entrar, me dieron la vuelta, entré al cuarto de espaldas y vi cómo el cuarto iba iluminando en rojo y me abrazaron. Mientras tanto, mi cuerpo estaba temblando con una intensidad, a como se te duerme el brazo o la pierna y sientes esa sensación de estática de un canal sin señal. En ese momento me desperté y todavía tenía esa misma sensación. En otras palabras, me visitó. Con eso termina mi relato. Quisiera saber por qué he tenido esos sueños tan recurrentes o los motivos por la cual lo miro tanto en mis sueños. Si alguien sabe, si me lo podrían explicar, por favor, ya que hasta el momento sigo confundida y sin respuestas. Espero que te haya gustado y cuidado con lo que sueñan. Tú... Ay, amiga, pero ¿cómo puedo tener cuidado con lo que sueño si yo no elijo mis sueños? Ay, güey, pues eso también está mega turbio, ¿no? La verdad, aquí sí, sin palabras, no tengo ni la más mínima idea de lo que te podría estar pasando, pero Dios te bendiga, amiga. Sigamos. Visita inesperada. Estudio medicina, estoy por titularme, pero hace un año me encontraba haciendo mi internado médico en Hermosillo, Sonora, en un hospital muy famoso del IMSS número 14. Cuando rotaba en el servicio de pediatría, me encargaba de revisar a los pacientes que se encontraban internados. Había uno en particular que ingresó durante una guardia. Desconozco si conoces de la condición, parálisis cerebral infantil, pero en pocas palabras es una complicación de nacimiento en aquellos bebés que no logran respirar correctamente al nacer y por ende el cerebro sufre daño por la falta de oxígeno y el pequeño queda con secuelas como dificultad para hablar y expresarse, parálisis de las 4 extremidades y pérdida de los esfínteres, por lo que se vuelven totalmente dependientes de por vida. Este pequeño tenía unos 9 años, estaba completamente delgado, en desnutrición severa, la saliva escurría por sus labios y no dejaba de quejarse del dolor. Solo se escuchaban sus gritos ahogados por lo mucho que sufría. Mi residente en turno me pidió que recuperara una muestra de sangre que le habían tomado, ya que el laboratorio del hospital no funcionaba en ese momento, y queríamos enviar la muestra a un laboratorio particular, lo cual hice. Sin embargo, por el estado tan grave en el que estaba el pequeño, prácticamente cadavérico, a las pocas horas lamentablemente falleció. Al llegar a casa después de la guardia vacié mis bolsillos y encontré la dichosa muestra de sangre. Al no querer desecharla en la basura común, decidí conservarla para dejarla días después en el hospital para que no me llamara la atención. Sin embargo, se mantuvo en uno de mis cajones por mucho tiempo. Una noche me encontraba durmiendo en mi habitación. Mi roomie se encontraba de vacaciones y yo me había quedado sola en el departamento. No era la primera vez, por lo que dormía con calma. De pronto, un ligero destello llamó mi atención frente a mí. Aparentemente me desperté y observé la puerta entreabierta.
algo que me pareció extraño, ya que siempre colocaba seguro. En la parte más baja de la puerta observé una pequeña sombra oscura que se movía ligeramente. Comencé a sentirme nerviosa y de un momento a otro me invadía el pánico al ver cómo lentamente se acercaba hacia mi dirección. Por un segundo sentí un escalofrío que sentía en mi nuca y se desplazó por toda mi columna, y vi claramente y de forma veloz cómo esa sombra se abalanzó sobre mí en la cama. Sentí incluso cómo se sumió el colchón de la presión que aquella cosa ejercía sobre él al haberse subido. Sobre mí no veía absolutamente nada, pero sentía la presión sobre mi cuerpo y el colchón. La sombra no estaba y yo no podía moverme, no podía emitir ningún sonido, como si me hubiera capturado dentro de mi cuerpo. Sentía terror, perdí la noción del tiempo y tras varios intentos logré levantarme de golpe, que incluso logré sentarme completamente sobre la cama de tanta fuerza que usé para poder moverme. Al mirar hacia la puerta, esta se encontraba completamente cerrada. Sudaba mucho y tenía la respiración agitada por lo sucedido. Pensé en una parálisis del sueño, pero fue algo sumamente real. Unos 2 meses después, me encontraba en el depa de mi novio que rentaba cerca del hospital. Ya me había quedado anteriormente y una noche él se encontraba de guardia, por lo que me quedé completamente sola en el cuarto. Él tenía 2 roomies, ambas mujeres y amigas mías que dormían en el cuarto contiguo. Durante la noche mientras dormía, nuevamente me despertó la tenue luz de la puerta entreabierta y observé una sombra de pie muy parecida a la de una de mis amigas, pero era completamente negra, no alcanzaba a distinguir ninguna facción. Escuché cómo suavemente y casi susurrando me dijo: «Yes, así es como me llaman mis amigos». Estaba a punto de responderle y decirle que si necesitaba algo, cuando dentro de mí sentí mi cuerpo ponerse de golpe en alerta. Mi subconsciente me decía: «Eso que ves no es tu amiga». Y rápidamente esa sombra se hizo pequeña y se arrastró por el suelo hasta llegar a mi cama y nuevamente subir velozmente sobre mí. La misma sensación, escalofríos recorriéndome el cuerpo, perdiendo el control sobre mí y sintiendo un pánico horrible. Lo único que pude hacer fue orar en mi mente, lo que poco a poco alivió la tensión permitiéndome moverme. Al voltear a la puerta nuevamente como aquella vez estaba cerrado, comencé a llorar y en lo único que pensé, tratando de buscar sentido en lo que pasaba, fue en aquel tubo de sangre que aún conservaba de aquel paciente fallecido. Aún con todo lo que sé y he aprendido en mi formación, no soy escéptica, por lo que al día siguiente me deshice totalmente de la muestra y oré por el alma de aquel pequeño de la última cama del piso de pediatría. Actualmente me encuentro al sur del país haciendo mi servicio social y desde entonces he podido dormir tranquila. Tú... Ay, gracias por tu relato que justo sucedió en mi rancho, al cual me toca ir ya en un par de semanas a pasar Navidad. Y sigamos. Historia de mi madre. Cuando mis padres decidieron empezar una vida juntos, se mudaron a un pequeño departamento en un vecindario tranquilo. Al principio todo parecía normal, incluso acogedor. Las semanas pasaron sin mayores sobresaltos y ellos comenzaban a formar su rutina diaria. Sin embargo, lo que al principio parecía un hogar común y corriente, pronto reveló su lado más oscuro. Las primeras señales llegaron de manera sutil. Algunas noches, cuando todo estaba en silencio, se escuchaban ligeros golpes en la puerta. Eran golpes suaves, rítmicos, casi como si alguien tocara con los nudillos, esperando una respuesta. Al principio mis padres pensaban que tal vez era algún vecino jugando o una broma de mal gusto, pero cuando abrían la puerta no había nadie. Esta situación comenzó a repetirse y lo más desconcertante era que siempre ocurría cuando mi mamá estaba sola en casa. Luego comenzaron los episodios más inquietantes. La televisión, que estaba apagada, se encendía de repente, mostrando imágenes en blanco y negro o estática. Mi mamá, desconcertada, le atribuía una posible falla técnica, pero luego la licuadora empezó a encenderse sola en la cocina en medio de la noche. Ningún aparato parecía comportarse de manera normal. Mi mamá contaba que a veces, mientras estaba sola en el departamento, escuchaba voces como susurros, casi imperceptibles pero siempre presentes. Las voces parecían provenir de diferentes rincones de la casa, como si alguien estuviera hablando en una habitación contigua, pero nunca podía distinguir lo que decían. Todo esto comenzó a suceder después de mi nacimiento.
Mi mamá al principio pensaba que tal vez era el estrés de ser madre primeriza o simplemente su imaginación, pero cuando los eventos extraños continuaron y se hicieron más intensos, no pudo ignorarlo más. Una noche, mientras me acunaba en la sala, escuchó una voz clara, como si alguien estuviera hablando justo detrás de ella. Fue entonces cuando empezó a sospechar que tal vez no estaba sola. Con el tiempo, mi mamá llegó a una conclusión que, aunque extraña, le daba cierta paz. Estaba convencida de que la presencia en la casa no era otra que la madre de mi papá, quien había fallecido cuando él era apenas un niño. Al principio la idea la aterraba, pero poco a poco empezó a cambiar su perspectiva. Si realmente era ella, entonces no estaba ahí para hacerles daño, sino para cuidar a su hijo, mi papá. Lejos de asustarse, mi mamá decidió enfrentar la situación de una manera muy peculiar. Cada vez que algo extraño sucedía, cuando se encendía la televisión, cuando escuchaba golpes en la puerta o cuando sentía los susurros en las habitaciones, ella le hablaba. «Hola señora, ya llegué», le decía cuando entraba al departamento, o le contaba cómo había sido su día. «Hoy salimos al parque», o «Estamos bien, no te preocupes». Era como si mi mamá quisiera hacerle saber a la madre de mi papá que él estaba en buenas manos, que no tenía de qué preocuparse. Con el paso del tiempo, los eventos paranormales se volvieron parte de su rutina diaria. Los ruidos, los objetos que se movían solos, las voces, todo eso dejó de ser aterrador para convertirse en algo casi familiar. Mi mamá había hecho las paces con la idea de que esa presencia siempre estaría ahí, velando por nosotros. Incluso cuando nos mudamos a otro lugar, a una casa más grande, los eventos continuaron. Parecía que esa presencia nos seguía, como si no estuviera atada al departamento, sino a nosotros. Fue entonces en la nueva casa cuando ocurrió algo que lo cambiaría todo. Mi mamá organizó una fiesta sorpresa para mi papá. Quería celebrar su cumpleaños con amigos y familiares cercanos. La casa estaba llena de vida, de risas, de música. Mientras todos se divertían, la televisión, que estaba encendida de fondo, comenzó a parpadear. Al principio nadie le dio importancia, pero lo que sucedió después dejó a todos en silencio. La pantalla de la televisión se distorsionó por un momento y en medio de la interferencia apareció un rostro. No era un rostro familiar ni de nadie en la fiesta. Era un rostro serio, casi triste, que parecía mirar directamente hacia mi mamá. Todos se quedaron quietos, incapaces de apartar la vista de la pantalla. Fue solo por unos segundos, pero fue suficiente para que mi mamá lo reconociera. Ella está convencida de que ese rostro pertenecía a la misma presencia con la que había estado hablando durante todos esos años. Cree que era el rostro de mi abuela paterna, la misma que había estado cuidando a mi papá desde el más allá. Fue como una despedida, un último adiós. Después de esa noche los ruidos, las voces y todos los eventos extraños simplemente dejaron de suceder. La casa quedó en un silencio que por primera vez se sintió realmente vacío. Mi mamá siempre ha creído que al ver cómo mi papá había sido cuidado y amado, mi abuela decidió que ya no necesitaba quedarse, que su misión había terminado y que por fin podía descansar en paz. Ay, ¿cómo que la tele de...? Ay, Dios mío. Gracias por tu relato y sigamos. Un puerco se lo llevó. Esta historia que te cuento es un suceso que para nosotros hasta la fecha es muy triste y que no se toca. Sé que puede sonar poco creíble o muy fantasioso. Yo sé que habrá gente que me lo crea. Nos remontamos al 2014, cuando yo tenía 14 años. Mi familia y yo vivíamos en un pueblo alejado de la ciudad, cerca de Puebla. No éramos de la comunidad rural, pero costaba mucho tener los servicios básicos como luz y drenaje. Mis abuelos, al venir del campo, nos mantenían a base de la ganadería. Los animales que vendían eran vacas y puercos. Debido a eso teníamos muchos. Mi madre trabajaba cerca de la ciudad y se demoraba mucho en regresar a la casa, así que la encargada de mí era mi abuela y mi abuelo. La historia comienza cuando de una piara de puercos nació uno en particular que estaba deforme. Sinceramente estaba feo y a mí me daba miedo, pero pues yo lo justificaba porque era una niña. Tenía a mi hermano pequeño que en ese entonces tenía 2 años y se llamaba Mateo. Él ya sabía caminar
y como a mi abuelo no le gustaba que le tuviéramos miedo a los animales, lo dejaba estar con ellos siempre y cuando lo vigilara a veces. Sin embargo, Mateo se salía solo, pero gracias a Dios nunca le había pasado nada. Sin embargo, notamos que él tenía cierto miedo hacia ese puerco en particular. Lo veía llorando o abrazaba a mi abuelo y pedía que lo cargara. Nosotros pensábamos que al ser un niño y estar familiarizado con los puercos, al ver uno diferente no lo lograría comprender. Pero este puerco se ponía muy raro y agresivo cuando mi hermano estaba presente. Empezaba a chillar, corría, se azotaba contra la rejilla del corral o a veces no hacía nada, solo se quedaba quieto, observándonos mientras jugábamos, inmóvil. Mientras todos los puercos comían o hacían algo, él solo nos seguía con los ojos. A mi abuelo se le hacía raro, ya que esos animales no solían comportarse así. Cuando el puerco creció se volvió muy agresivo. Por alguna razón, mi abuelo no lograba venderlo y parecía que no lo íbamos a vender ni a comer. Entonces, una noche escuchamos alboroto en los corrales de los puercos. Era tanto que me despertó. Mi mamá estaba profundamente dormida y fue la única que no se dio cuenta del alboroto. Mi abuelo salió a calmar a los puercos y a lo lejos vio a uno que llevaba algo entre el hocico corriendo al oscuro del cerro. En ese momento, mi abuelo pensó que solo había salido por el alboroto, pero decidió ir por él. Regresó a la casa, se puso los zapatos y justo cuando iba a salir, mi abuela preguntó: ¿dónde está Mateo? En ese momento, mi abuelo se dio cuenta que había olvidado que el puerco había escapado. Comenzó a buscar a mi hermano. Era un niño de 2 años y la ventana del cuarto estaba abierta. La ventana, para ser sincera, no estaba muy alta, ya que había una silla enfrente y mi abuelo pensó que tal vez Mateo había salido por ahí. Toda mi familia y yo decidimos buscarlo. La casa era muy chica, básicamente buscábamos por todos lados y no lo encontrábamos. Fue entonces que mi abuelo quiso salir a buscar y vio que afuera de la ventana estaban las huellas de un puerco. Pero lo extraño, y sé que tal vez no me lo vayan a creer, es que solo había 2 huellas, como si caminara en 2 patas. Las huellas estaban muy cerca una de la otra. Mi abuelo tomó su linterna y decidió adentrarse al cerro para buscar. Yo decidí acompañarlo por razones obvias, ya que era mi hermano. Él no quería llevarme porque había animales peligrosos, pero no le hice caso y la acompañé. Mientras caminábamos, veíamos pedazos de ropa. Mi abuelo ya estaba desilusionado, pero decía que aún así quería encontrar su cuerpo. Cuando llegamos más adentro del cerro, encontramos uno de sus zapatos. Ya no veíamos ni la luz de la casa. Yo solo me agarraba de la camisa de mi abuelo y su linterna, que era lo único que nos daba luz. Fue entonces que sentí un escalofrío, el más fuerte que jamás he vuelto a sentir. Mi abuelo se detuvo de golpe y con su mano me puso detrás de él. Yo sabía que algo andaba mal, así que cerré los ojos. Escuché a mi abuelo gritar groserías y maldecir algo. La curiosidad me ganó, así que abrí los ojos. El puerco estaba ahí, mirándome en 2 patas y con un pedazo de la camisa de Mateo en la boca. Mi abuelo enojado tomó una piedra y se la aventó mientras rezaba, ya que él sabía que estábamos ante algo sobrenatural, pero el puerco lo embistió. Yo me asusté, pero sabía que no debía correr porque no tenía dónde ir. Mi abuelo se levantó y con una rama golpeó al puerco, que empezó a correr muy rápido hacia el cerro. Por más que mi abuelo intentó seguirlo, se terminó cansando y yo también. Le perdimos el rastro. Creo que estuvimos ahí más de 2 o 3 horas. No recuerdo en qué parte de la noche pasó. Solo recuerdo que tardamos mucho en salir del bosque. Cuando llegamos, parecía que mi mamá y mi abuela no habían dormido. Mi abuelo solo traía los pedazos de ropa y el zapato que habíamos encontrado de Mateo. Mi abuela y mi mamá se hicieron a la idea de lo que había pasado. Mi mamá estaba destrozada y decidimos irnos a vivir a la ciudad. Sé que suena muy fantasioso, incluso hay gente que no lo va a creer. Hasta la fecha no se habla de Mateo porque mucha gente no cree lo que pasó y piensan que simplemente desapareció. Mi mamá por alguna razón les agarró coraje a mis abuelos y llevamos tiempo sin verlos. Lo único que supimos de ellos fue durante la pandemia. Yo por mi parte desarrollé un miedo muy profundo hacia los puercos. Tú, gracias por tu relato y aún queda uno más. Vamos a ver qué nos espera. La bruja de Manzanare. Esta historia la cuenta mi madre, pero la narraré como si fuera yo misma. Tenía alrededor de 6 o 7 años cuando sucedió.
Vivía con mis padres y mis 2 hermanos en el campo, rodeados de naturaleza y animales, vacas, gallinas y todo lo que una familia campesina podría necesitar para sobrevivir. Vivíamos en un sitio llamado Manzanare, Venezuela, que en la actualidad ya no existe. Al ser la única hija mujer, mis padres eran extremadamente protectores conmigo. Mientras mis hermanos tenían permiso para correr libres por los campos, yo debía quedarme en casa, siempre bajo el ojo vigilante de mi madre. Pero yo, siendo una niña inquieta y rebelde, encontraba maneras de entretenerme. Me trepaba a los árboles, jugaba con el barro, correteaba entre las gallinas y cada vez que podía me escapaba para jugar con los niños vecinos. Un atardecer, recuerdo que mi padre junto con mis hermanos y varios hombres del pueblo se preparaban para salir a cazar. Era una actividad importante, ya que traían comida fresca para la comunidad. Como siempre me moría de ganas de ir con ellos. Quería ver cómo cazaban, cómo se movían con sigilo entre la maleza, cómo todo el proceso parecía un juego peligroso. Le supliqué a mis padres que me dejaran acompañarlos, pero como de costumbre se negaron. Eso no es para niñas, dijeron, con un tono de dureza que no dejaba espacio para discusión. Sin embargo, ya había decidido que esa vez no me detendrían. Cuando la noche cayó y vi a los hombres marcharse hacia el bosque con sus rifles y linternas, deslicé la ventana de mi habitación y me escabullí detrás de ellos. El aire nocturno era frío y húmedo, pero no me importaba. Corrí entre las sombras pisando con cuidado para no hacer ruido, siguiendo de lejos los murmullos y las luces que se alejaban en la oscuridad. Conforme avanzaba el bosque parecía transformarse. Lo que antes era familiar se volvía extraño y desconocido. Los árboles se alzaban como gigantes deformes y el viento que soplaba entre las ramas sonaba como susurros que se burlaban de mi travesura. Después de un rato me di cuenta de que había perdido de vista a los hombres. El miedo comenzó a sentarse en mi pecho como una piedra fría. El bosque ya no era un lugar para juegos. Algo se sentía mal. Caminé hasta llegar a un río. El agua reflejaba la luna de manera extraña, como si algo en ella se moviera bajo la superficie. A lo lejos distinguí las siluetas de los hombres pescando. Me escondí detrás de un árbol para observarlos, esperando el momento adecuado para unirme a ellos sin que me regañaran. Pero entonces se escuchó un grito, un alarido que no parecía humano. Era el llanto desgarrador de una mujer, tan cerca del río que parecía emerger de las profundidades del agua. Los hombres se detuvieron de inmediato, tensos. «Es ella», murmuró uno de los cazadores con voz temblorosa. «La bruja, ya es demasiado tarde». Y en ese momento lo sentí. Una mano helada, delgada como un esqueleto, se cerró alrededor de mi tobillo. Grité, un grito que resonó en el bosque como el eco de una pesadilla. Los hombres corrieron hacia mí, pero al llegar se quedaron petrificados. Frente a mí, entre la penumbra de los árboles, estaba la bruja. No era como las historias que me contaban para asustarme de niña. Esta criatura era peor. Su piel grisácea parecía estar descomponiéndose, como si su cuerpo fuera un cadáver que nunca murió del todo. Sus ojos eran 2 pozos rojos de fuego, ardientes y hambrientos. Y su sonrisa, esa sonrisa retorcida que se estiraba de oreja a oreja, revelando dientes afilados y negros como el carbón, me miraba, y con cada segundo que pasaba, su risa se hacía más fuerte. Era una risa que se entremezclaba con su llanto, un sonido que parecía provenir de algún lugar entre la vida y la muerte. Uno de los hombres, desesperado, le lanzó un cuchillo, pero la bruja, con una velocidad antinatural, se desvaneció entre los árboles como si hubiera sido tragada por la oscuridad misma. La risa, sin embargo, seguía resonando en el aire. Sabía que estaba cerca, observándonos desde las sombras. Me llevaron de regreso a casa, pero el terror no terminó ahí. Esa noche, mientras intentaba dormir, podía oírla, afuera, entre el viento que susurraba entre los árboles. Podía oír su risa, cada vez más lejana, pero siempre presente. Sabía que me estaba esperando, que me había visto y que un día volvería. Después de esa noche nunca volví a desobedecer a mis padres, no por miedo a ellos, sino porque sabía que allá afuera, en el bosque, había algo mucho más terrible que cualquier castigo humano. ¡Tun! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ya! Ok. Y con este relato terminamos esta edición de Historias de Ultratumbísima.
Güey, siento que corrí un maratón de lo bofeado que terminé por lo espantado que andaba, güey. Pero, güey, eso es algo bueno. Espero que más de una de ustedes se haya espantado tanto como yo. Les recuerdo que siempre pueden mandar sus relatos a cosasdelsailor@gmail.com. Denle like, suscríbanse, compartan historias ultratumbísima con sus conocidos que les encante el contenido paranormal. Y yo sin más, me despido. Hoy sí tocará rezar antes de dormir, pero bueno, buenas noches amigas, un beso.